Colombianos, el senador Arturo Char renunció a su curul en el Senado para defenderse por el caso de Aida Merlano. Sigue la justicia en este país con los congresistas. Quieren quedar todos en la impunidad. Primero fue el senador Álvaro Uribe Vélez, que renunció a su curul del Senado por defenderse de las acusaciones de falsos testigos. Después siguió el señor congresista Cámara de Representantes Ballesteros, ¿no?, que pertenecía al Centro Democrático. Siguiendo el ejemplo también que estuvo involucrado en falsos testigos con el presidente Uribe, renunció el congresista Álvaro Hernán Prada y que hoy es elegido magistrado. Ahora le corresponde el turno a este señor Arturo Char. Al senador de Cambio Radical, Arturo Char, lo salpicó el escándalo de la prófuga Aida Merlano. Char en un comunicado señala que la decisión fue tomada con la finalidad de poder enfrentar el proceso jurídico que se le adelanta, sin interferir con la actividad política del país hasta demostrar la inocencia sobre los señalamientos hacia él y su familia. De la misma forma, el congresista indicó que la participación política que ha tenido él y el clan Char corresponden a una plena convicción de construir un mejor país y consecuentes con esta misión, la actividad económica primaria se centra en el empresarial, donde seguirá teniendo participación. Y es que en un comunicado sorpresivo, el señor Arturo Char se dirigió al presidente del Senado, el señor Roy Barreras. El comunicado dice: apreciado señor presidente, después de saludarlo y esperando que al recibir esta comunicación usted se encuentre en franca mejoría de sus dolencias de salud, le expreso a la corporación por su intermedio que presento renuncia irrevocable como senador de la República por el periodo constitucional 2022-2026, para el cual fui elegido. Como es conocido por la opinión pública desde hace más de 4 años, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en mi contra. El pasado mes de noviembre profirió una providencia de apertura formal de instrucción y me citó indagatoria. Una vez ello ocurra, quedaré formalmente vinculado a ese proceso. Es decir, el señor renuncia para que su proceso llegue a manos de la Fiscalía, como todo buen congresista, señores. Las circunstancias descritas anteriormente exigen que enfoque toda mi atención para defenderme en dicho proceso ante la mencionada corporación judicial y desvirtuar las falsas acusaciones, injurias y calumnias de las cuales he sido víctima junto con mi familia. Esta es la motivación que con mucha tristeza me lleva a tomar esta decisión. Pobrecito este señor, ¿no? Siendo consciente de la imposibilidad de ejercer a plenitud mis deberes como congresista y la atención de mi defensa, con la tranquilidad de haber actuado siempre bajo la ley y siendo coherente con la responsabilidad que depositaron los electores, prefiero dar un paso al costado en este momento. Sin otro particular, me suscribo de usted con todo el respeto. Colombianos, entonces, ¿qué opinan de esta carta de renuncia? ¿Realmente tienen apretado a este clan Char y sobre todo a Arturo Char? Si no renunciara porque es algo grave, pues seguiría defendiéndose desde el Senado, ¿no? ¿No creen, señores? Pero ellos dicen que tienen que renunciar para defenderse con todos al 100% y que no pueden cubrir su labor legislativa. Pura miércoles. Y es que se presenta la mala hora de los Char. Primero a Alex Char le niegan la visa a Estados Unidos. Luego Arturo Char renuncia al Congreso para defenderse de compra de votos y corrupción. Y qué día salió el padre Fuad Char a defender a sus hijos y a limpiar su nombre, entre comillas. Pero hay unas fichas que todavía les quedan en el Congreso a estos señores, ¿no? Con la renuncia de Arturo Char por primera vez en 30 años, el Congreso no tiene ningún congresista con apellido Char. Sin embargo, la poderosa familia todavía tiene aliados en el Senado y Cámara. La renuncia de Arturo Char al Senado, quien alcanzó a llegar a la presidencia del Congreso, es un duro golpe para el clan Char, acostumbrados a tener miembros de la familia del legislativo desde 1991. La Casa Char es ejemplo más reconocido de la combinación de poder económico y político que trasciende de lo regional a lo nacional. Durante las últimas 3 décadas, este clan barranquillero ha sido el gran elector en el Atlántico y otros departamentos del Caribe colombiano. Desde la llegada de Fuad Char Aldala al Senado en 1991, con el aval del Partido Liberal, la familia se ha mantenido en el Congreso desde el 6 de febrero, cuando Arturo, el cantante de la familia, decidió renunciar inmediatamente a su curul para enfrentar el proceso jurídico en su contra llevado a la Corte Suprema. ¿Y quién está detrás de la defensa de Aida Merlano? Sí, señores, el abogado Miguel Ángel del Río, que se ha empeñado en llevar a los corruptos a la cárcel.
El declive del poderoso clan ya se había hecho tangible en las elecciones legislativas del año pasado, cuando sus candidatos en el Atlántico consiguieron en total un poco más de 350.000 votos, 150.000 menos que en el 2018, lo que derivó en que varias fichas que parecían fijas se quemaran. Ni qué decir de los resultados de la consulta interna de la coalición Equipo por Colombia, en la que Alejandro Char ocupó el segundo con 1 millón de votos por debajo de Federico Gutiérrez. Una tristeza, ya las personas no les creen tanto, ya los colombianos sentaron cabeza y se han dado cuenta que hay detrás de todo esto. Y es que hay varios pronunciamientos sobre esta renuncia de Arturo Char. Uno de ellos es el ex senador Gustavo Bolívar, quien dice: Arturo Char renuncia apenas lo llaman a indagatoria para huir de la corte. Por amenazas denuncié personas en fiscalía y no pasó nada, pero denuncié lo que pasa en el Congreso y ya me citaron 4 veces y el 15 tengo otra. 98 procesos me abrieron estando en la política. Y eso no es vida, dice aquí el senador. Y realmente sí. En cambio, estos señores reciben una acusación y salen renunciando y salen corriendo y salen huyendo como lo que son. Ariel Ávila dice 2 puntos importantes sobre la renuncia de Arturo Char. Primero, los Char, siguiendo el ejemplo del expresidente Uribe y de cualquier político cuestionado, prefiere evadir la justicia y someterse a la ordinaria. Segundo, en el Senado no va a hacer mucha falta porque nunca iba. Este señor tenía muchas fallas por inasistencia, señores. Era un vago en el Congreso. Y es que Ariel Ávila dice: la renuncia de Arturo Char en el Senado es una estrategia para evadir la justicia. En Colombia se necesita una estructura para la lucha contra la corrupción en materia judicial. Por eso es necesario un juicio anticorrupción. Aquí cuenta sobre esto el senador Ariel Ávila. Ahora se conoció la renuncia de Arturo Char, miembro de la poderosa familia de los Char, cuestionada de varios escándalos que hay en el país, pero sobre todo en el famoso escándalo de la empresa criminal de compra-venta de votos que se destapó con Aida Merlano. Arturo Char en su carta dice que se va a dedicar a defenderse de este proceso, pero lo cierto de esto es que hay de fondo al menos 2 cosas. Por un lado, la intención de este congresista, que además de, por cierto, casi nunca iba al Congreso, yo en las meses y semanas que fui, lo vi 3 o 4 veces apenas en las plenarias, es que intenta evadir la justicia. ¿Por qué? Porque los congresistas tienen una cosa que llaman el fuero y son juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando ellos renuncian, o la persona que renuncie siendo congresista, lo que hace es que su proceso pasa a la justicia ordinaria. Aunque hay precedentes de que en el caso de la parapolítica, a pesar de la renuncia, porque era un claro caso para evadir la justicia, la Corte Suprema mantenía la competencia, que es lo que espero que pase en este caso. Pues ojalá que mantenga la competencia, porque ya es un absurdo que estas personas sigan renunciando cada vez que se les cuestiona o cada vez que se les abre investigaciones graves, ¿no? Y pues que la justicia ordinaria tome esto y después no pase nada. Y claro, en cabeza del fiscal Francisco Barbosa. Y el segundo tema de fondo es que pues en la vida real pareciera que además no hay responsabilidad política, es decir, a pesar de todos estos escándalos de que intentan evadir la justicia de frente, la gente sigue votando por los mismos, la misma situación, o sea, una cosa muy complicada. Todo esto para decir que en Colombia se necesita un procedimiento, una estructura para la lucha contra la corrupción en materia judicial. No estoy hablando de una CICIG como la que existió en Guatemala, que sería lo ideal para mí, pero entiendo que el mundo político nunca aprobaría una cosa de esas. Pero con la sociedad civil y expertos vamos a presentar en 2 semanas una cosa que hemos denominado el juicio anticorrupción, que es algo de lo que tiene que dar cuenta de este país, que se le está tragando la corrupción y que necesitamos resolver esto de fondo. En ese momento se los presentaré y espero contar con el apoyo de todos ustedes, porque políticamente va a requerir un impulso muy grande de la ciudadanía y si no, no será aprobado. Lo que dice el senador Ariel Ávila sobre lo de Guatemala, una comisión pues para la corrupción sería lo ideal. Pero acá muchos senadores tienen rabo de paja y no votarían por algo así. Un fiscal anticorrupción que los juzgue y realmente meta a estos corruptos a la cárcel. Y es que el expresidente del Congreso, Arturo Char, tendrá que seguir respondiendo por la presunta compra de votos ante la Corte Suprema. Aunque el senador de Cambio Radical renunció a su curul, una vez se cumpla la indagatoria quedará formalmente vinculado al proceso. Y es que la Corte Suprema de Justicia negó la petición de nulidad que había instaurado su defensa para terminar con el proceso por corrupción electoral que se encuentra en la etapa indagatoria.
Por ahí dijo la Procuraduría que no tenía competencia, entonces vamos a ver si la Corte Suprema sí le pone los puntos sobre las síes a este señor. La decisión se conoce un día después de que el senador, quien fue presidente del Congreso durante la anterior legislatura, renunció a su curul y señaló que la abandonaba por su escándalo para asumir su defensa como ciudadano. Y es que mire las teriquiñuelas que se inventan. La indagatoria en la que ya el ex senador debería presentar las pruebas que tiene a su favor había sido programada para el 24 de enero. Sin embargo, Char emprendió todas las estrategias para lograr aplazar la citación como finalmente ocurrió. El senador presentó un recurso para aplazar la indagatoria que fue negado por la Sala de Instrucción. El alto tribunal señaló que no había argumentos suficientes para cambiar la fecha, en cambio sí contaba con suficientes elementos de juicio para realizar la diligencia. Aún así, ese día se tuvo que suspender. El magistrado Francisco Javier Farfán Molina señaló que debía posponerse la indagatoria porque horas antes el senador cambió de abogado defensor, por lo que tenía que esperarse a que tuviera una nueva representación legal. ¿Se dan cuenta cómo dan y hacen marañas para evitar la justicia, para aplazar estas indagatorias? Realmente son un descaro. Ahora, ante la nueva fecha para cumplir con la diligencia, Arturo Char renunció al Senado, para que, según dijo, ejercer su defensa ante la Corte como ciudadano. Es que se dan garra y son muy descarados, ¿no? Tras la renuncia, lo que se conoce es que el alto tribunal deberá estudiar si mantiene competencia sobre la investigación. Esto depende de que los presuntos delitos investigados tengan relación con función como congresista, pues para el periodo de los hechos ostentaba una curul en el legislativo. Ojalá quede la Corte Suprema con la competencia de este caso con Arturo Char. De no probarse este vínculo, el caso tendría que pasar a la Fiscalía General de la Nación, debido a que tras renunciar perdió el fuero como congresista. Esta decisión tendría que iniciarse de oficio o por petición de la defensa del senador en las últimas semanas, cuando aún no hay fecha de la nueva citación para escucharlo. Y es que varias personas opinan, los logros del vago Arturo Char, el rey de las inasistencias, hacer reformas para favorecer a bancos familiares, como Servifinanzas. Votó por la procuradora Margarita Cabello e investigado por compra de votos. Esos son los logros de este señor. Otro parásito que le corre a la Corte Suprema para buscar impunidad en la Fiscalía. Y otro que se pronuncia con palabras y que está con el caso de Aida Merlano es Miguel Ángel del Río. Él escribe en su cuenta, el clan Char se derrumba poco a poco. Esto debido a la renuncia de este senador Arturo Char. También dice, están cayendo poco a poco los aliados de la campaña de Fico. Arturo Char, Barguil, llamados a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Y Sami Merced, denunciado por las alianzas con el clan del Golfo, la gente de bien. Y es que en las últimas horas se conoció una grave denuncia. Al abogado Miguel Ángel del Río lo amenazaron de muerte, señores. Está persiguiendo a los poderosos. Primero, está con este señor Monsalve de falsos testigos en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Segundo, está en el caso de Aida Merlano con el clan Char. Es decir, está tocando hilos invisibles del poder en Colombia. Aquí dice, pongo en conocimiento de las autoridades una amenaza directa a mi número personal por parte de cobardes criminales que ambicionan atentar contra mi vida. No les tengo miedo y seguiré trabajando por el país enfrentándolos. Y es que la amenaza al número privado del abogado Miguel Ángel del Río llegó el siguiente mensaje. Abogadito de medio pelo HPD, siga defendiendo a mamertos que iremos por usted. Estamos del lado de las fuerzas militares y rescataremos de usted y todo este gobierno comunista a Colombia. Libre de mamertos y muerte a comunistas. Realmente delicada esta denuncia que hacen contra la integridad del abogado Miguel Ángel del Río. Y es que las autodefensas gaitanistas de Colombia publicaron un comunicado realmente delicado, donde citan a María José Pizarro, Antonio Sanguino, Inti Asprilla, Miguel Ángel del Río, Wilson Arias, José Alberto Tejada, Aida Bella y Alirio Uribe, y pues los amenazan de muerte, ¿no? La vida vale más que cualquier idea. Reiteraremos nuestra disposición para combatir el comunismo y con ellos eliminar a las plagas comunistas que promueven ataques a todas nuestras fuerzas del orden. Reiteramos nuestro respaldo total en las ciudades y en el campo a nuestros soldados y policías y los estaremos acompañando el día convocado para la marcha que iniciaremos el rescate de Colombia. Ten en cuenta, ¿quién está convocando la marcha?
Polo Polo. ¿De dónde viene Polo Polo? Del Centro Democrático, porque este señor no defiende a las negritudes. Entonces, colombianos, ¿qué opinan de estas amenazas que hace públicas el abogado Miguel Ángel del Río, que realmente son muy delicadas? Porque este abogado, uno de los mejores que apunta para ser fiscal, todos queremos esto, pues está siendo realmente amenazado y toca tener estas amenazas muy en serio, porque uno nunca sabe que esta gente desquiciada pretenda atentar pues con esta eminencia del derecho. También, ¿qué opinan de esta renuncia tan cobarde del señor Arturo Char? Huyen de la justicia porque tienen indicios muy graves y muy certeros que apuntan a que este señor presuntamente estuvo pues relacionado con la compra de votos y pues con todo este escándalo de Aida Merlano y la Casa Blanca. Esperamos a ver qué pasa, señores. Por otro lado, el señor Alex Char como que quiere ser candidato otra vez de la alcaldía de Barranquilla. ¿Son descarados? Sí, son descarados. Muchas gracias por escucharnos y esperamos sus opiniones. También les pedimos que compartan masivamente este video para que se den cuenta lo cobardes que son cuando se ven acorralados por la justicia y la Corte Suprema. Y esperamos que saquen una lucha o un artículo o una ley que prohíba que esta gente, cuando tenga líos judiciales, pues renuncie para que su caso pase de la Corte a la Fiscalía. Hasta un próximo video, colombianos, y gracias por seguirnos.